Muy bien, hermanos. Bueno, vamos a continuar con estos temas, ¿verdad? Las 5 solas. De hecho, ya esta es la cuarta sola y bueno, hoy vamos a hablar acerca de sola fide y en español sola fe. Déjenme decirles a manera de introducción que Martín Lutero tenía una pregunta básica y esta pregunta es, ¿cómo puede una persona pecadora, una persona que está inclinada al mal, una persona que a cada instante tiene pensamientos pecaminosos, pensamientos impuros, ¿cómo podría presentarse delante de Dios? Ante ese Dios que es un juez justo, que es un juez santo y que pues es un juez infalible. A diferencia de cualquier juez terrenal, pues Dios es así. Se cuenta en la biografía de Lutero que él era un hombre que vivía angustiado mucho tiempo y que él se preocupaba mucho por esa conciencia que tenía. Él, imagínense, él estaba pues dedicado a enseñar teología, a enseñar la escritura, y él era un monje agustino, es decir, de la orden de Agustín de Hipona, y él pues siempre estaba con esto en su mente. Se dice que a algunos de sus compañeros sacerdotes, cuando lo veían, les sacaban la vuelta, porque él veía a uno de sus compañeros y luego lo decía, oye, ¿me puedes confesar? Que se confesaba 6, 8 veces al día para él estar tranquilo, para poder saber que él estaba en ese estado que se conoce como estado de gracia. Lutero, estudiando la escritura, llegó a Romanos y ahí en el versículo 1, en el versículo 17, yo se los leo, dice así, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hace rato lo cantamos, ¿ah? ¿Ok? Entonces, Lutero decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo se puede hacer para que un ser humano pecador pueda ser justificado delante de Dios? Y obviamente él aludiendo a su propia experiencia. Pero ¿saben una cosa? La experiencia de Lutero no es única. Es lo mismo que todos nosotros experimentamos día con día. ¿Cómo es posible que yo un día me voy a presentar, ¿verdad?, delante de Dios, y cómo Dios puede ser justificado delante de él? Lutero siguió estudiando y estudiando las escrituras y vamos a responder en esta mañana esa pregunta de que cómo es posible que una persona pueda ser justa delante de Dios. Porque ¿saben una cosa, hermanos? Todo cristiano verdadero, todo creyente verdadero en Cristo es justificado delante de Dios y es considerado como justo. Vamos a explicar cómo es que se lleva a cabo ese proceso. Otra frase de Lutero que a mí me gusta mucho, se las voy a leer textualmente, dice así: la doctrina de la justificación solo por fe es el artículo por el cual toda la iglesia, refiriéndose a la iglesia universal de Cristo, se sostiene o cae. Es la doctrina fundamental. El día de hoy vamos a estudiar que Dios justifica al hombre pecador una vez que éste ha confiado plenamente en el Evangelio por medio de la fe. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, ahí ya está marcada sola fide, que quiere decir sola fe. Y por cierto, sola es como una palabra sintetizada, ¿sí? Que quiere decir solamente, ¿ok? Sola quiere decir solamente. Y en este caso, fide es latín, fide quiere decir fe. Entonces, solamente la fe es lo único que puede justificar al hombre pecador delante de Dios. Cuando nosotros decimos que la justificación es solo por medio de la fe, es una forma simplificada de decir que Dios, que al mismo tiempo que es un juez justo, Él es un juez, pero también sirve para justificar o es el justificador de toda aquella persona que se ha arrepentido
y se ha arrepentido y ha creído, ha depositado su confianza única y exclusivamente en la obra de Cristo. ¿Ok? Fíjense, toda esta frasezota se resume en la justificación es solo por la fe, o como decimos los cristianos, la salvación es solamente por la fe. Esta frase anterior parece clara, ¿verdad? Que la salvación se alcanza o la justificación solo por la fe, pero tiene un inconveniente. ¿Cuál es ese inconveniente? ¿Cómo le hace Dios para que al mismo tiempo que Él es totalmente santo, totalmente justo, pueda declarar a un pecador santo, justificado? Si eso ocurre, dicen los estudiosos, pues entonces Dios no es tan santo, ¿eh? Dios no es tan bueno, porque ¿cómo es posible que Él haga eso? Bueno, vamos a leer lo que dice la Escritura para ver si es cierto que Dios es santo y que Él es bueno. Vayan conmigo, por favor, a Éxodo, capítulo número 34, versículo 7. Éxodo, capítulo 34, versículo 7. ¿Ok? Cuando ya lo tengan, me dicen, por favor. Amén. Éxodo 34, 7. ¿Ya lo tienen? Está hablando aquí de Dios y dice, que guarde a misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, hermanos, dice ahí que Dios no pasa por alto los pecados. Nosotros como seres humanos, ¿pasamos por alto algún pecado, sí o no? Sí, por supuesto que sí, los pasamos por alto. ¿Ok? Pasamos por alto los pecados. A veces decimos, bueno, pues este pecado no es tan malo, ¿no? Y decimos vulgarmente que somos mangancha, ¿no? O a veces con los hijos, ¿no? Nosotros como padres les decimos a los hijos, oye, hijo, por favor, haz esto, ¿no? Y el hijo no lo hace, ¿no? Y a veces decimos, bueno, pues pues no fue una desobediencia tan grande, ¿verdad? ¿Ok? Pero Dios no es así. ¿Ok? Dios no es de esa manera. También en el Salmo 5, versículos 4 al 6, que no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero vemos ahí que Dios no tolera el pecado de nadie. Entonces, ¿cómo es posible que podamos nosotros armonizar que Dios es santo, que Dios es totalmente justo, pero por otra parte, declara como justo a un hombre que es pecador? Okay, bueno, eso es lo que vamos a ver. Y el primer punto para resolver este dilema lo encontramos como una verdad. Dios es totalmente justo y es justificador al mismo tiempo. Romanos capítulo 3, versículos 26 y 30. Váyanse a Romanos, vamos a estar ahí en este pasaje del capítulo 3, vamos a estar leyendo, póngale un separador. Ustedes saben, hermanos, que Romanos, de los versículos, capítulos 1 al 4, habla acerca de el evangelio de la gracia de Dios. Y obviamente dentro del evangelio se incluye esto, ¿verdad? La justificación. Entonces póngale un separador porque vamos a pasar mucho tiempo en esta mañana ahí en el capítulo número 3, ¿ok? Entonces, Romanos capítulo 3, versículos 26 y 30. ¿Ya lo tienen? Ok. Dice así Dios en su palabra. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Ok? Entonces, Dios al mismo tiempo que Él es totalmente justo, dice aquí que Él es el que justifica. Y ahorita vamos a ver qué es eso de justificar. Versículo 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, por medio de la fe, declara justo tanto. ¿Quiénes son los de la circuncisión? A los judíos, ¿verdad? A las personas de origen judío, como a los de incircuncisión. ¿Quiénes son los de la incircuncisión? O mejor dicho, ¿quiénes somos? El resto, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, a todo el mundo Dios los va a
declarar como justos a todos por medio de la fe. Ese es lo que Dios va a hacer. Ahora, aquí necesitamos nosotros tener presentes una definición. ¿Qué es justificar? Ok. Normalmente nosotros en español utilizamos la palabra justificar, por ejemplo, cuando alguien llega tarde, ¿no? No es el caso, ¿eh? Cuando alguien llega tarde y dice, ¿por qué llegas tarde, no? Y alguien dice, bueno, pues es que me levanté tarde, había mucho tráfico, te dan algo, ¿no? No puse la alarma y estamos justificando, ¿no? Pero en realidad eso es una forma nada más de, como una excusa. Pero esa no es la palabra bíblica. La palabra bíblica de justificación es un acto legal por medio del cual Dios declara justo a una persona pecadora que se ha arrepentido y que ha puesto su fe en lo que hizo Jesucristo, en su obra de Cristo. Y además de eso, Dios hace algo muy importante en la justificación. Dios sabe que ningún ser humano es bueno. ¿Okay? Así dice la Escritura, ¿verdad? No hay hombre bueno sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso dice Ezequiel. ¿Qué dice Romanos? Bueno, dice Romanos a partir del capítulo 3, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todas se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sigue, ¿verdad, Pablo, ahí mencionando la realidad de todos nosotros, de todos los seres humanos? Entonces, Dios, además de en esa declaración que es la justificación de decirle a una persona que es pecadora, pero que ya se ha arrepentido, que ha creído en Jesucristo, que ahora es una persona justificada, lo hace porque Dios a esa persona le imputa algo. ¿Qué le imputa? Le imputa la vida perfecta que vivió Cristo, se la pone a su cuenta de esa persona. Y a Jesucristo, cuando fue clavado en la cruz, Dios le puso toda la cuenta pecadora de todos los seres humanos del mundo. A eso se le conoce como doble imputación. Es decir, a nosotros los que hemos creído en Jesucristo, Dios nos imputa, nos pone a nuestra cuenta la vida perfecta de Jesucristo y a Jesucristo le puso en la cruz nuestra vida pecaminosa, nuestra cuenta pecaminosa. Eso se llama doble imputación, ¿ok? Ahora, dentro de la doctrina de la justificación están incluidas otras dos doctrinas que son muy importantes, que es la doctrina de la expiación y la doctrina del perdón de pecados o también llamada redención. Ahora, con esta verdad, nosotros tenemos que tener bien claro que no hay una sola persona, no hay un solo hombre que por él mismo pueda estar justificado delante de Dios. El único que justifica es Dios. No es ninguna persona que se pueda autojustificar, tampoco una persona le puede decir a otro, bueno, yo te justifico y para mí tú ya eres una persona justa. No, nadie puede hacer eso. Ninguna religión puede hacer eso, de acuerdo a la Biblia, pero en la práctica sí las hay. O sea, las religiones te dicen, usted haga esto, aquello y el otro, y usted va a ser una persona justa. Pero bíblicamente eso es imposible. El único que justifica es ¿quién? Dios. ¿Ok? Entonces, cuando Dios declara a una persona justa que ha creído en Jesucristo, a los ojos de Dios, esa persona es una persona que ya no tiene culpa, ni pecado, ni tampoco condenación, aunque en la vida práctica no sea así. En la vida práctica, cualquier cristiano verdadero, ¿seguimos teniendo malos pensamientos? Sí, ¿verdad? ¿Seguimos cometiendo pecados? Aunque no querramos, hermanos, lo seguimos haciendo. Entonces, pero delante de Dios, todo lo que nosotros ya hicimos en el pasado, quedó resuelto por la fe, ¿ok? Por la fe. Entonces, la respuesta de cómo es que posible que Dios pueda declarar justo a un ser humano que no somos justos, que somos pecadores, es porque Dios no toma en cuenta ningún mérito, ninguna obra de ninguna persona. No toma en cuenta eso, sino lo único que toma en cuenta Dios es la justicia, la vida perfecta que Cristo Jesús vivió.
¿ok? Eso suena un poco raro, ¿verdad? De hecho, legalmente no se podría. Es decir, por ejemplo, una persona que se roba un coche y lo agarran en ese momento y ya, ahora sí que lo declara, ahora sí que lo agarran, lo detienen, hay toda la evidencia, los videos, testigos, y él se robó el coche. Pero llega otra persona y dice, no, aunque él va a tener 10 años de cárcel, voy a inventar, aquí, bueno, aquí hay abogados, no sé cuánto pena sea por eso, pero bueno, imaginemos que le van a dar 10 años de cárcel. Y si otra persona puede decir, no, a él no le den los 10 años de cárcel, denmelos a mí. Eso legalmente no se puede, ¿verdad? Eso es imposible. Entonces, esto es algo que a los ojos del mundo, cuando nosotros, y aunque no se los digan a ustedes, cuando nosotros los cristianos les decimos es que la salvación es por medio de la fe, cuando yo creo en Jesucristo, Dios me ha hecho justo. Y Dios me pone a mi cuenta la vida perfecta que vivió Jesucristo. Eso a la gente, aunque no te lo digan, eso es un shock, ¿sí? O sea, eso es, caray, pues es como, eso no se puede, ¿verdad? Legalmente no se puede. Pero ¿qué creen? Espiritualmente sí se puede. Ahora, vamos a ver un poquito cómo es que funciona todo esto, porque esa es la segunda verdad. Si me pueden poner la siguiente lámina. La segunda verdad es que la fe es la instrumentación para que Dios justifique al pecador, ¿ok? Es decir, ¿cómo es que Dios puede hacer esto? Bueno, Dios, hermanos, el que nosotros seamos santos, elegidos, creyentes verdaderos, no es algo que Dios fue desarrollando así en la marcha, ¿no? A ver cómo sale, no. Es algo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios creara este universo como lo conocemos, todo este mundo, los árboles, las plantas y a usted mismo, Dios en su mente sabía que iba a crear al hombre y que el hombre iba a pecar. Y desde ahí Dios dijo, ¿cómo le voy a hacer para redimirlo, para salvarlo? Entonces, desde ahí Dios instrumentó esto, ¿ok? Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículos 21 21 al 31. Yo espero que ya lo tengan, ¿verdad? Porque les dije que no se moviera, ¿verdad? No cierren su Biblia de este pasaje porque vamos a leer algunos versículos del 4 y hasta del 5. Dice Romanos capítulo 3, versículos 21 al 35. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículos muy conocidos por todos nosotros. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Se acuerdan la semana pasada de esto vimos, ¿verdad? Gracia quiere decir gratuito, gratuidad. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En otras palabras, Dios no hubiera podido redimir al hombre si Jesucristo no hubiera sido con su muerte el precio para que la ira de Dios quedara satisfecha y nos pudiese perdonar. Dice, a quien puso Dios como propiciación, es decir, como ese cordero, ¿ok? Como ese cordero para ser sacrificado. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es Dios también de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Ok? Entonces, hermanos, aquí en este pasaje nosotros encontramos, como yo les he dicho, ¿verdad? Que a Pablo parece que le gustaban los trabalenguas, ¿no? Y obviamente eso nosotros lo leemos así en el español porque obviamente pues se escribió en griego y en griego tiene otra forma de leerse y de entenderse. Ahora, para que nosotros podamos entender el pensamiento de Pablo en cuanto a la fe, es importante que entendamos esto. ¿Okay? Dios solamente justifica aquellas personas que de manera voluntaria
han depositado su fe, su confianza en Cristo Jesús. Nada más, nada más. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque desafortunadamente muchas personas piensan, ¿verdad?, que por tener el conocimiento en su mente, el aceptar que un día de la vida nació Jesucristo, ¿verdad? Y toda la historia que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Allá en un pueblito llamado Belén, y que nació de una virgen, y que vivió una vida santa pura, y a los 33 años fue crucificado y murió por nosotros, que por nada más tener ese conocimiento de manera intelectual, eso es suficiente para ser salvo. Y la verdad de las cosas es que no es así. Vamos a ver cómo es que Dios ha instrumentado todo eso. Ahora, la gracia de Dios viene para el hombre a través de la imputación, ¿verdad? Es lo que yo les dije hace rato, a través de la imputación. Es decir, Dios nos declara justificados cuando el pecador pone su fe en la obra de Jesucristo. Dios a esa persona, para que esté completamente segura de que es un verdadero hijo de Dios y que ha sido justificado, Dios le da al Espíritu Santo, que es quien viene a morar de manera permanente dentro del creyente, ¿ok? Entonces, el cristiano con el Espíritu Santo es el propio Espíritu Santo quien le dice, ¿verdad?, al creyente que él es un hijo de Dios, ¿ok? Ahora, si nosotros creemos eso, hermanos, esto se conoce como transferencia. ¿Qué es una transferencia? Bueno, vamos a recordar un poquito lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Cuando una persona en el Antiguo Testamento cometía un pecado, esa persona, de acuerdo a la ley, ¿qué tenía que hacer? Bueno, esa persona, dice Levítico 1:4, que tenía que presentarse con el sumo sacerdote y llevaba, ¿qué llevaba? Una paloma, un cordero, un chivo, y si era muy pobre la persona, llevaba una tortita, ¿verdad?, de harina, porque no tenía para comprarse una paloma, un palomino, un cordero, ¿ok? O sea, Dios, el dinero nunca ha sido algo para que estorbe la gente que realmente quiere acercarse a Dios. Bueno, llevaba ese animal. En el momento del sacrificio, vamos a pensar que llevaban una paloma, porque de acuerdo al pecado que cometieran, es el animal que llevaban. Vamos a suponer que llevaban una paloma. La paloma tenía que tener ciertas características. Tenía que ser sin defecto. No podías llevar una paloma ciega, una paloma que le faltara una pata o con el ala quebrada, no. O sea, tenía que ser una paloma perfecta. Igual si era un cordero. Bueno, en el momento que antes de sacrificar a esa paloma, la persona ponía su mano en la cabeza. La persona confesaba su pecado. ¿Ok? El sacerdote tomaba eso. Entonces, el pecado de esa persona, por transferencia, se le pasaba a la persona. Y el sacerdote la sacrificaba, rociaba la sangre y eso simbolizaba que su pecado estaba cubierto o perdonado. Eso es lo que ocurría. Es decir, ahí Dios, de acuerdo al Antiguo Testamento, le estaba imputando, ¿verdad?, a una persona, bueno, a un ser, la paloma, le estaba poniendo a su cuenta el pecado de una persona que había pecado. ¿Ok? Bueno, en el Nuevo Testamento nosotros sabemos que hay alguien que llevó ese castigo por los pecados de todas personas. Esa persona se llama Jesucristo, ¿verdad? Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ok? Entonces, lo que en el Antiguo Testamento era un tipo o una figura de lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento con Jesucristo, con eso se llama expiación. Jesucristo y en el Antiguo Testamento eran estos animalitos los que servían para expiar, es decir, para sacar el pecado de la persona y transferirlo a ese animal que era totalmente inocente. Igual, Jesucristo es lo mismo. Jesucristo, siendo totalmente inocente, siendo totalmente puro, sin cometer ningún pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros, la ira de Dios quedara cubierta, su justicia quedara cubierta. Porque recordemos, hermanos, que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, que esa es la otra parte que tiene la imputación. Primero se necesita alguien que expíe las culpas. En este caso, quien expió todos nuestros pecados, nuestras culpas,
todas las cosas negativas, pecados, errores que hemos cometido fue Jesucristo. Y en segundo lugar, se necesitaba que no solamente se presentara, sino que también fuera sacrificado, que su sangre fuera derramada, y no solamente su sangre, sino toda su vida. Y eso se llama redención. O sea, redención es el pago que Dios dio para podernos a nosotros declarar como justos, para podernos salvar. Eso es redención. Lo que le costó, hermanos, a nosotros la salvación no nos cuesta, pero Dios pagó con la sangre de Cristo Jesús el precio más caro por algo. ¿Sí? No hay nada que cueste más en este mundo que la sangre de Cristo. Y eso fue lo que Dios pagó. La vida perfecta de Jesucristo, todo eso fue por nosotros. ¿Okay? Eso es. Vayan por favor conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. ¿Ya lo tienen? Sí. Dice así Dios en su palabra. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo para manifestados en los posteriores tiempos por amor de vosotros. ¿Okay? Entonces, hermanos, eso es lo que costó la salvación de cada uno de nosotros. ¿Okay? Eso es lo que costó la salvación de todo el mundo. La sangre, la vida de Cristo Jesús. ¿Okay? Si alguien les llegara a preguntar a ustedes, ¿qué hizo Cristo por usted? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Se sacrificó? ¿Dio su vida por ti? ¿Mandé? Llevó nuestros pecados. O sea, Él se sacrificó por nosotros. ¿Ok? Déjenme decirles, hermanos, que esta es una respuesta correcta, pero incompleta. Y es lo que normalmente solemos nosotros decir, ¿verdad? Es correcto, pero le falta. Bueno, ¿qué es lo que le falta? Cuando yo les he venido diciendo que Dios le imputa al hombre la vida perfecta de Jesucristo para ser o justo o justificarlo, incluye lo siguiente. Número 1, si solamente hubiera sido necesaria la muerte de Cristo Jesús, bueno, pues él a lo mejor no hubiera tenido que hacer todo lo que hizo. Se hubiera quedado en el cielo, ¿verdad? Y a lo mejor nada más hubiera venido y estar esas últimas 3 horas y media de su vida, que lo tomaran, que lo pusieran en una cruz, a lo mejor tuvo que haber ahorrado, ¿verdad? Todo el castigo que le hicieron, todas las groserías, que lo escupieran, que lo laceraran, que le pusieran una corona de espinas, todo eso se lo hubiera ahorrado. Y a lo mejor nada más hubiera llegado en ese último momento a la cruz. Y ahí Dios descargara el pecado de todos nosotros, muriera, resucitara, irse al cielo. ¿Okay? Pero eso es lo que dice la Biblia que hizo Jesús. No, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús entonces? Bueno, Jesús en primer lugar dejó el cielo. ¿Sí? Dejó su comunión perfecta de toda la eternidad con Dios Padre, Dios Espíritu Santo, dejó esa comunión y se vino a la tierra. ¿Okay? Nosotros vemos en Filipenses que Jesucristo se despojó. ¿Okay? Así mismo. ¿Qué hizo más Jesucristo? Nació como hemos nacido todos los seres humanos, de una mujer. Vivió en un cuerpo mortal, semejante al suyo, semejante al mío. ¿Okay? ¿Sintió hambre? Por supuesto. ¿Sintió dolor? Pues por supuesto. ¿Sintió frío? Seguramente. ¿Algún día se habrá enfermado de gripa? Pues yo creo que sí. ¿Okay? Jesucristo nació de una mujer, vivió como en un cuerpo contenido, ¿verdad? Dios, al mismo tiempo que era Dios, al mismo tiempo era hombre, 100% Dios, 100% hombre, pero en su parte material seguramente le sufrió, ¿no? Igual que cualquier otro de nosotros seres humanos. Cuando trabajaba, se cansaba, ¿no? Por eso descansaba, ¿ok? Entonces, además de todo eso, Jesucristo se sometió a la ley de manera voluntaria para cumplir toda la ley de una manera perfecta, por cierto. No hay ningún ser humano que pueda hacer eso, lo que hizo Cristo Jesús. Obedecer a Dios siempre, todos los mandamientos de la ley, nadie, ninguna persona los puede hacer.
Jesucristo lo hizo. Esa es su vida perfecta. Jesucristo hasta se bautizó. ¿Y por qué se bautizó Jesucristo? Para cumplir lo que decía la ley, que habría que bautizarse. Jesucristo antes de irse, ¿verdad? ¿Qué dijo? Que él no se iba a ir de este mundo hasta que no se cumpliera ni hasta la última jota y hasta la última tilde de la ley sobre él. Cumplió todo perfectamente, cosa que ningún ser humano puede hacer. Si alguien quisiera ser justo, se lo propusiera, tendría que esperar y esperar esta vida, la que sigue toda la eternidad, y nunca podría llegar a ser justo como el mismo Jesucristo lo fue. Nadie. ¿Okay? Entonces, el Señor Jesucristo vivió una vida de obediencia perfecta. ¿Okay? Entonces, además de que Jesucristo murió por nosotros, Jesucristo se despojó, nació como cualquier hombre. Se sometió de manera voluntaria para cumplir toda la ley y vivió en una obediencia perfecta por nosotros. Esto que les acabo de decir, hermanos, es la obra completa de Jesucristo. ¿Okay? Eso es lo que hizo Jesucristo. Entonces, debido a estas 4 cosas, es que la obra redentora de Jesucristo es necesaria, única, ¿verdad? Es lo único que necesita una persona para ser justificada por medio de la fe en Dios. Es decir, creer totalmente en lo que hizo Dios. Así pues, acabamos de leer que de esa manera Dios no justifica a ningún ser humano con base a sus propios méritos, con base a que pertenezca a una religión, con base a que se porte bien, con base en que sea buena onda. No, o muy inteligente, o muy guapo, o muy guapa. No, nada de eso sirve para justificar. Solamente es la fe en la obra perfecta que hizo Cristo Jesús, incluyendo, ¿verdad?, su muerte para que Dios te pueda declarar justo. ¿Ok? Bueno, tercera verdad. Hermanos, la justificación es externa al hombre. ¿Okay? Ya leímos Pedro, ¿verdad? La justificación es externa al hombre. ¿Qué quiere decir? Que el hombre no hace nada, es más, no puede hacer nada para salvarse. Y es ahí donde a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo decir, ¿cómo la salvación es tan fácil? ¿Cómo? Yo necesito hacer algo, yo necesito ayudarle, yo necesito contribuir con Dios. Pero sí, evidentemente tú ni yo, ni ningún ser humano hace nada o puede hacer algo para que Dios lo justifique. ¿Ok? La salvación, insistió Lutero, es que proviene de una justicia externa. Y esa justicia externa, ahora ya sabemos, lo acabo de decir, ¿proviene de quién? ¿De quién proviene la justicia que nos imputa Dios? De Cristo, ¿verdad? Solamente de Cristo. Dios nos puede imputar, nos puede hacer justificar porque alguien vivió esa vida perfecta, es Cristo. Esa vida perfecta, esa justificación no es algo propio, es algo que Dios nos da, es algo externo a nosotros. ¿Okay? Y eso se conoce como gracia, el evangelio de la gracia. No es por nuestra propia justicia, es solamente por la justicia de Dios, de Cristo, que Dios nos puede a nosotros declarar justos, salvos, santos y darnos la salvación solamente. Y eso es lo único que requiere Dios. ¿Okay? Ahora, ¿cómo es la fe salvadora? Y ese es el punto 4, o más bien, ¿en qué consiste realmente la fe? ¿Ok? Bueno, vamos a leer Romanos, ya lo leímos hace rato, vamos a regresar a Romanos, ahora al capítulo 3, número 22. Romanos 3, 22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Okay? Y nuevamente, siendo justificados gratuitamente por su gracia, la gracia de Dios, mediante la redención, es decir, lo que ya vimos, ¿verdad? Que alguien tuvo que pagar por esa redención, que fue Jesucristo. ¿Okay? Entonces, la palabra que aquí encontramos, hermanos, prácticamente en toda la carta de Romanos, la palabra que se traduce como fe es la palabra griega pistis, ¿verdad?
Y a veces nosotros como que no le hacemos mucho caso a la palabra fe, ¿ok? Lo decimos como que pensamos que todo el mundo, inclusive gente que no es cristiana, ya sabe qué es. Pero déjenme decirles algo, hermanos. La fe es el instrumento, es lo que el camino, es la forma que Dios utiliza para poder declararnos justos delante de él. Cuando le preguntaron a Leonardo da Vinci de cómo había llegado, todos han visto, aunque sea en fotografía, bueno, a lo mejor algunas personas han ido a Europa, ¿verdad? Cuando le preguntaban, oye, ¿cómo le hizo usted para ser el David? El David, ustedes saben, pues que es obviamente la representación, la escultura que hizo Leonardo da Vinci de David, ¿verdad? Del rey David. Y obviamente, pues lo ven y es un hombre perfecto, ¿verdad? Así con su cabello un poco rizado, ojos grandes, musculatura, en fin, es un hombre, digamos, perfecto, ¿no? Entonces, cuando le preguntaron a David, ¿cómo le hizo usted para eso, para llegar a esa obra? Y lo que respondió David fue, yo solamente le quité con mi cincel y con mi martillo lo que le sobra. ¿Okay? Entonces, para llegar a ese nivel de perfección, solamente utilizó un cincel y un martillo y le quitó al mármol lo que sobraba. ¿Okay? Bueno, lo mismo es para el hombre justificado. La fe es esa herramienta para que el hombre delante de Dios sea perfecto o justo o justificado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es esa herramienta? ¿Okay? Bueno, esta palabra fe quiere decir depositar total y absolutamente la confianza en Cristo Jesús. ¿Ok? La fe, esta palabra pistis, es depositar total y absolutamente tu confianza en Cristo Jesús, en la obra que hizo Cristo Jesús. ¿Okay? Fe, podríamos decir nosotros que es sinónimo de credibilidad, es decir, yo creo todo lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo. Cuando a veces nosotros le decimos a una persona, oye, haz esto, ¿no? Y la persona así como que no la quiere hacer y tú llegas a platicar con ella y le dices, oye, ¿lo quieres hacer realmente? O lo estás haciendo nada más por hacerlo, para quedar bien, o lo estás haciendo por convicción. Bueno, hermanos, la fe realmente es tener esa convicción, ¿ok? Es decir, lo estoy haciendo porque estoy convencido. Entonces, hermanos, la fe tiene tres elementos y es lo que yo les decía, que nosotros poco recapacitamos en esto. La verdadera fe, la fe salvadora, incluye, en primer lugar, saber la buena noticia. ¿Okay? La buena noticia es que nosotros necesitamos la información. Saber, en primer lugar, quién es Jesucristo. Es decir, Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios mismo, el Verbo hecho encarnado, que vino a este mundo, que nació de una virgen, que vivió una vida santa, una vida pura y que al final de sus días se entregó voluntariamente para morir en lugar de nosotros, para que Dios me pudiese perdonar. Hermanos, eso es saber la buena noticia, eso es parte del evangelio, ¿ok? ¿Qué otra cosa necesito saber? Bueno, ya sé algo acerca de Cristo. Necesito saber yo otra parte. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo me ve Dios? Bueno, a mí y a usted y a cualquier persona, antes de ser cristiano, Dios nos ve como pecadores, ¿ok? Como enemigos de la cruz de Cristo. Nos ve como personas que somos merecedores del castigo eterno. Así nos ve Dios. ¿A causa de qué? De que somos pecadores. De que el pecado está siempre delante de nosotros. Así nos ve Dios antes. No solamente somos pecadores, sino que además de que somos pecadores, el pecado tiene una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? La muerte, ¿verdad? Es decir, la muerte, de acuerdo aquí a Romanos, es una separación entre Dios y nosotros. O sea, Dios no puede tener comunión con ningún ser humano cuando está ese ser humano viviendo en sus pecados. Dijera Efesios, ¿verdad? Estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Y si nos morimos biológicamente en ese estado de separación, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a estar eternamente separados de Dios y no hay oportunidad alguna de
salir de ese estado, ¿verdad?, de condenación eterna, llámese infierno, e ir a la presencia de Dios. No hay. ¿Recuerdan que hace 8 días platicábamos, verdad? Que en el tiempo de Lutero, bueno, estaban las famosas indulgencias, ¿ok? Esa concesión que hacían los papas, ¿verdad? Por medio de la cual era un papel, un documento, una carta, donde la gente pagaba por ello y con esa bula o carta firmada por el papa, decían que esa alma salía del purgatorio y se iba al cielo. Se estaba vendiendo la gracia de Dios, que por definición es gratuita. Bueno, hermanos, nada de eso existe, ¿ok? Entonces, una persona que se muera en sus delitos y pecados es una persona que desafortunadamente va a pasar toda la eternidad separado de Dios. Entonces, eso es parte de las noticias. Ahora, lo que usted también tiene que saber es que usted no se puede salvar, que no son las buenas obras lo que a usted le puede llevar al cielo, que no es que pertenezca a una religión, ni siquiera, ¿verdad?, que vaya a una iglesia cristiana evangélica, como ni siquiera eso le salva. O que traiga su Biblia, ¿verdad?, ahí en su mano, bien calientita. No, eso no le salva. O que traiga su Biblia en el celular y que traiga 10 versiones, eso tampoco le salva. Lo único que le salva es que usted crea, que tenga su total y absoluta confianza en la obra que hizo Jesucristo, ¿ok? Eso es lo único que a usted le puede salvar. Ahora, después de que usted sabe esta información, el segundo paso de la fe es la aceptación. Es decir, usted sabe todo esto del evangelio. Todo lo que acabo de decir, hermanos, es el evangelio, ¿ok? Entonces, después de que usted sabe todo esto, dice, lo creo, lo acepto por una convicción, poniendo totalmente mi confianza en que eso es verdad, lo acepto, ¿ok? Y finalmente, el último paso de la fe se llama fiducia. ¿Qué es la fiducia? Bueno, la fiducia es la confianza plena y total, ¿ok? Eso es la fiducia. Y en este caso, la confianza plena y total en Cristo y su justicia. Hermanos, esta es la fe. Esta es en lo que consiste la fe salvadora. ¿Ok? Tiene estos 3 pasos: saber todo acerca de Jesucristo, saber todo acerca de mi condición delante de Dios, saber cómo me puedo salvar y cómo no me puedo salvar, aceptar esas verdades y finalmente confiar plenamente en ellos. ¿Ok? Y a veces nosotros pensamos que somos cristianos porque algún día de la vida repetimos una oración que alguien hizo. A veces algún día de la vida pensamos que somos cristianos verdaderos porque alzamos nuestra mano cuando algún pastor oró, ¿verdad?, en una predicación. O creemos que somos cristianos porque llenamos un papelito. O porque a lo mejor la primera vez que escuché el evangelio me puse muy sentimental, lloré, se me quebró mi corazón, pero después de eso viví exactamente igual. ¿Okay? Hermanos, eso no es fe verdadera. Para que nosotros podamos distinguir cuál es la fe verdadera, tenemos que saber que hay 2 aspectos bien importantes. La fe verdadera, hermanos, que por cierto, ustedes sabemos que es un don de Dios, es un regalo de Dios la fe. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Versículos muy conocidos por todos ustedes. Hermanos, la verdadera fe no viene de sola. Trae 2 buenos amigos. El primero de esos amigos son los frutos de santificación. Si una persona dice que es cristiana, pero su vida no refleja una santidad, si su vida no está continuamente caminando en pos de la santidad, hermanos, lo más seguro es que esta persona no sea cristiano verdadero. Dios no puede declarar justo a una persona que no ha depositado plenamente su fe y su confianza en la obra que hizo Cristo Jesús. Donde no hay santificación, tampoco hay justificación. ¿Okay? Entonces, eso es lo primero. Y recordemos, ¿dónde sabemos esto? Bueno, en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 25, ustedes ya se lo saben, ¿no? Mas los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, ¿verdad? Y al final dice Pablo, sobre tales cosas no hay ley. Es decir, se van a cumplir. Esas cosas se van a dar en la vida de un cristiano verdadero. ¿Ok? Santiago 2:7 nos dice que una fe sin obras es una fe muerta.
yo diría, ¿verdad? Es una fe que en realidad nunca nació, ¿ok? Es una fe que nunca nació. El que la gente conozca solamente de manera intelectual lo que hizo Jesucristo no le es suficiente. Tiene que aceptarlo, tiene que creerlo, ¿verdad? Tiene que estar su plena y total confianza en él. Es decir, la fiducia, ¿ok? Es la parte de la fe, el último paso de la fe, ¿ok? Para que realmente pueda ser salvo, ¿ok? Y el otro acompañante, el otro amigo de la fe verdadera es la fidelidad. La fe que salva se manifiesta por una fidelidad de esa persona a Dios. No importa lo que pase en la vida de esa persona. No importa que esa persona lo corran del trabajo, le vaya mal, ¿sí? Se le muera el papá, la mamá, los hijos, los hermanos. ¿Y esto les parece raro? Job le pasó todo eso, ¿no? Y a pesar de eso, Job, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Job? No dijo nada. Se fue, se alejó de Dios. ¿Eh? Exacto. Dios dio, Dios quitó y alabado, bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, una persona que es un cristiano verdadero, que tiene una fe verdadera, va a ser fiel a Dios. Le pase lo que le pase, aunque sus amigos no le hablen, ¿verdad? Aunque le digan, no sé, pero algunos de ustedes, alguien les ha dicho palabras tan fuertes. Hay padres que les han dicho a sus hijos cosas como estas. Ya no eres mi hijo por ser cristiano. Preferiría, ¿verdad?, que fueras ladrón. Hay señoritas cristianas que los papás les han dicho, preferiría que fueras prostituta antes de ser cristiano. Hermanos, esas son cosas que los padres que no son creyentes les dicen a sus hijos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con esas personas? Si son verdaderos cristianos, siguen adelante. ¿Sí? O sea, eso no les va a detener. ¿Ok? Es más, aunque murieran, ¿verdad?, por la causa de Cristo, ellos van a seguir adelante. Y de ello pues tenemos muchos ejemplos en la Biblia, y no solamente en la Biblia, sino en nuestros tiempos contemporáneos. Ay, ¿cuánta gente ha dado su vida por el Evangelio? Hay muchas personas que han muerto, ¿verdad?, como Cristo, lo cual es un gran y enorme privilegio que Dios tiene reservado solo para algunos de nosotros. Hermanos, la fidelidad, ¿sí?, es el segundo amigo que acompaña a una fe verdadera. Aunque a ti en la vida no te vaya como tú quisieras, si no logras todos tus sueños y todas tus metas, a pesar de todo eso, si tú eres fiel a Dios, quiere decir que tú tienes una fe verdadera. ¿Okay? Una persona justificada, salvada, ¿verdad?, delante de Dios, seguirá a Dios todos los días de sus vidas. Las angustias, los problemas, las aflicciones, aunque parezca que se desmaye y que cae, hermanos, Dios la va a levantar. La Biblia dice, ¿verdad? Aunque caiga 7 veces el justo y volverá a levantarse. Proverbios 24:6. Y es lo que le pasa, hermanos, a un cristiano. Los cristianos no todo el tiempo marchamos así perfectamente. ¿Eh? Hay momentos que tenemos caídas, la regamos, pecamos, o nuestra fe flaquea, pero Dios nos fortalece, su Espíritu Santo nos da energía, nos da vigor y nos vuelve a levantar. ¿Ok? Entonces, la justificación solo por la fe, sola fide, hermanos, es, si pudiésemos así hacer una clasificación, yo diría así, ¿verdad? Es la super bendición que Dios le da a los hijos, a los creyentes verdaderos, al ser humano. Es la super bendición. Hermanos, que algo a ti no te cueste y que sea lo más maravilloso que te va a ocurrir. Que cuando tú te mueras estés en el cielo, en la presencia de Dios, y es gratis, hermanos. Esa es la super bendición que Dios tiene, ¿verdad? Y a veces nosotros como que se nos olvida eso. ¿Okay? Para nosotros la justificación es gratis. A Dios le costó la vida de Cristo Jesús. La vida, su sangre, su cuerpo, todo de Cristo Jesús costó para que Dios nos pudiese a nosotros justificar, hacernos salvos, hacernos redimidos. ¿Okay? Y no solamente eso, sino que también nos dio paz para con Dios. Paz para con Dios.
Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros somos declarados justos por Dios, es decir, justificados, salvos únicamente por medio de la fe, solo por la justicia y la vida perfecta que vivió Cristo, misma que Dios nos imputa, nos pone a nuestra cuenta, viendo que nuestra fe es verdadera, la cual obviamente también proviene de Dios. Todo eso para nosotros, hermanos, debiésemos vivir eternamente agradecidos con Dios. ¿Okay? Dios ha hecho esto por todos los creyentes verdaderos, por todos los que ahora son sus hijos. Jesucristo hizo todo para que nosotros solamente pudiésemos obedecer el mandamiento de creer en Él, de entregar nuestra vida a Él, depositando nuestra fe, nuestra confianza plena y total en Él. No nos conformemos, hermanos, con medio. Si aún nosotros mismos o personas que se dicen que son cristianas, pero que en realidad no tienen estas obras en su vida, ayudémosle. A lo mejor no les ha quedado claro el evangelio completo. A lo mejor están ahí batallando, a lo mejor ni cristianos son, pero piensan, ¿verdad?, que sí lo son. Ayudémosles de verdad a las personas para que entiendan en qué realmente consiste la verdadera y única justificación que Dios tiene por medio de la fe a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a orar. Dios, Padre eterno, Dios santo, juez justo, Dios todopoderoso. Quizá para nosotros, Señor, sea difícil, aún como ya creyentes, Señor, pues comprender esta gran realidad, Señor, que tú justificas al hombre independientemente de los méritos, independientemente de alguno de las obras que pudiésemos hacer. Y que no es a través de ninguna religión, de buenas obras, sacrificios que podamos hacer, el que tú nos justifiques, sino que todo es a través de ese instrumento, de esa herramienta que se llama fe, la cual también es un regalo que proviene de ti y que has dado a todo hombre para que podamos responder positivamente al Evangelio. Sabiendo, obviamente, Padre, pues la obra que hizo Jesucristo, no solamente el Señor al morir por nosotros, sino al dar su vida plena y completa por nosotros, dejar el cielo, despojarse de su divinidad para Dios nacer de una mujer como cualquier ser humano, vivir una vida sujeta en obediencia total y justa delante de ti, Señor, para que esa vida perfecta tú no la pudieses imputar, Señor, a nuestra cuenta imperfecta y de esa manera, Señor, podernos declarar justos, Señor. Gracias por ello, Padre, gracias porque pues no hay forma, no hay modo, no hay manera en la cual nosotros podamos ganarnos eso y que tú nos lo has dado, Señor, solamente por tu gracia, es decir, de manera gratuita. Lo agradecemos, Señor, hoy más que nunca y te pedimos, Dios, que pues tú nos ayudes a poder seguir predicando tu palabra, Señor, a tantas personas que aún no te conocen, a tantas personas que están esclavizadas, Señor, en cualquier sistema religioso, a través de, pues, de querer hacer buenas obras, a través de portarse bien, a través de pertenecer a religiones, a través de, pues, tantos métodos incorrectos, Señor, para ganar de tu gracia, lo cual, pues, es imposible, Señor, porque la gracia es tuya y tú la das, Señor, a todas las personas. Así, Señor, pues de una manera gratuita, solamente por medio de la fe. Lo agradecemos, Señor, todo esto en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga.